Dios les bendiga, mis estimados hermanos, dándole gracias a Dios por una vez más tener esta oportunidad, por este medio de comunicarnos. Hemos estado comunicándonos a diario. Estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento. Ha llegado lo que la palabra de Dios dice: en un día cambiarán todas las cosas, en un día cambiará todo. Y la vida como la hemos conocido será cosa del pasado. Hemos entrado, ha llegado lo que se ha profetizado, lo que se ha sonado la alarma por años. Lo han hecho siervos de Dios, hombres de Dios. También hemos tomado parte ahí y hemos participado en sonar el alarma. Quizás en tiempos más fuerte, otros menos fuerte, pero llegó el tiempo, llegó la hora en que no solamente una nación o un continente está siendo afectado, sino que el mundo entero. Y estoy repitiendo algunas cosas porque me interesa, antes de que vayamos al libro del Apocalipsis, que quedemos claros, qué es lo que está ocurriendo. Lo he dicho una y otra vez y lo digo de nuevo. Es importante discernir qué es lo que está pasando, identificar lo que está ocurriendo. Hay confusión en algunos. Hoy escuchaba un programa radial y alguien le hizo la pregunta a un pastor. Estaba contestando preguntas y le preguntaron qué quiere decir lo que está ocurriendo, y dio una respuesta que no, en verdad no fue respuesta genuina, una respuesta legítima, una respuesta clara. No lo fue. No estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que existe, lo que hay. ¿Por qué? Porque no están claros qué es lo que está ocurriendo. Una vez más repito, es porque esto, según la enseñanza profética, teológica, escatológica sobre el recogimiento de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, no encaja con esto, porque esto no debe estar pasando mientras está la iglesia aquí en la tierra, según la enseñanza, que no es correcta, no es la verdad. La verdad, repito, es que la iglesia va a ser recogida, arrebatada en el día de la venida de Cristo. El día de Cristo es un día en que es un día glorioso y es un día terrible. Así que lo que está ocurriendo ahora es una señal y es Dios llamando a su pueblo. Entonces, ya lo he repetido una y otra vez, pero lo sigo enfatizando porque dice la palabra, está escrito, hay un refrán que dice: la ley del aprendizaje es la repetición. Tenemos que identificar qué está pasando, qué está ocurriendo, qué es esto. Entonces la respuesta es esta: es el juicio de Dios. ¿Juicio para el mundo o juicio para la iglesia? Ambos. Juicio para el mundo y juicio para la iglesia. No cabe duda por qué razón el mundo está siendo juzgado. Pecados, perversidad, corrupción, violencia. ¿Y el pecado de la iglesia cuál es? El pecado de la iglesia es la tibieza espiritual que Dios abomina. Dios le da asco, es repugnante para Dios. Por eso Él dice: ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces el Señor te amonesto que te arrepientas, dice el Señor. Es misericordioso el Señor. Y esta es una oportunidad para arrepentimiento de la iglesia, que nos arrepintamos de nuestra tibieza, nos arrepintamos de nuestra indiferencia. Ese es el pecado número 1 de la iglesia. El pecado número 2 de la iglesia es la división, la enemistad entre la iglesia, entre el mismo pueblo de Dios. Eso es la verdad. Y todos estamos afectados por ello. Y Dios quiere que hagamos eso, nos arrepintamos de esos pecados y cambiemos y lo busquemos de corazón, nos apartemos de los malos caminos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la medicina para la plaga. Ya lo dijo el Señor: si enviare plaga, la respuesta es: si mi pueblo se humillare. Tenemos el antídoto, la medicina, la vacuna para esta enfermedad. Pero miramos entonces la respuesta. He estado también mencionando cuál. Entonces identificamos
el problema. El pecado del mundo, el mundo está siendo juzgado. El pecado de la iglesia está siendo juzgada. Pero ya lo digo una vez más, la iglesia está siendo juzgada con el justo juicio de Dios para que no seamos condenados con el mundo. El Señor nos juzga, así dice la primera de Corintios 11, Él nos juzga. Si no nos examinamos nosotros mismos, si no nos juzgamos, Él nos juzga. Y somos de Él castigados y juzgados, castigados para que no seamos condenados con el mundo. Este es el tiempo de sacar toda la basura de nuestros corazones, sacar toda la basura. No son los pecados de drogadicción. Por eso a veces pensamos que estamos bien, porque si yo no fumo y no tomo, no me emborracho, no mato, no soy violento, pero hay en la vida esos pecados escondidos que a Dios aborrece, que es la división, celos, iras, contiendas. Entonces esto es abominable, dice Santiago, este espíritu donde hay envidia, amarga y contención. Ahí hay toda obra perversa. Esta sabiduría no de arriba, sabiduría terrenal, animal, diabólica. Así es tan terrible el pecado de la iglesia, la tibieza y la contienda entre los hermanos. Que Dios nos ayude. Es el tiempo, mi hermano, es el tiempo entonces de arrepentirnos y humillarnos delante del Señor. Bueno, voy a leer dos escrituras que ya había leído antes, pero no me había detenido en una acción que tomaron. Miramos la palabra de Dios, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que aprendamos de lo que leemos. Por eso dejó la palabra del Señor, para que miremos y para que imitemos la fe de aquellos que fueron fieles, y para que temamos y no hagamos los que fueron rebeldes y desobedientes. Dice la segunda de Crónicas, capítulo 20, y lo leímos, una de las enseñanzas que he dado los días pasados, cuando Josafat, rey de Israel, vino un gran ejército contra él. Se presentó un problema grande, un problema inmenso. Estaban siendo amenazados el pueblo, porque Dios había dicho, y lo cita, lo dijo el Señor, si cuando ora Josafat junto con todo el pueblo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, espada en los enemigos, los ejércitos enemigos, espada, en este caso era espada, o pestilencia, en este caso es pestilencia, o hambre, ¿qué haremos? Nos presentaremos delante de esta casa, delante del Señor, y clamaremos en nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Entonces, ¿qué implica esta humillación delante de Dios? Y vuelvo a leer la escritura, la segunda de Crónicas, capítulo 20, ya la leímos enteramente la otra vez que hablamos sobre ello, pero ahora voy a hacer algo aquí que no había hecho, y tengo que dar crédito a mi hijo, a Jonathan, que está también grabando aquí, y lo escuché más temprano decir que estaba relatando sobre lo que Dios lo libró al pueblo de la mano de Amán, y se celebra la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es para librar la liberación del pueblo de la mano de Amán, que quiso matar al pueblo judío usando a la reina Esther, y cómo le hizo responsable Mardoqueo, que ella tenía que ir ante el rey, y ella hizo algo, se puso en oración y ayuno. Hemos estado orando al Señor, hemos estado llamando al pueblo a que regrese a que forme una vida de oración. Necesitamos urgentemente, es la necesidad urgente del día, la oración de los santos. Pero junto con la oración hay algo que yo no lo he mencionado, y es el ayuno, porque a nuestra carne no le gusta ayunar, aún con la crisis que está ocurriendo. Pero entonces lo escuché decir que mi esposa me dijo que yo entré más tarde, pero que había provocado un ayuno de 3 días.
acaban de celebrar el Purim, este mes el pueblo judío, Purim, celebrando la liberación de una muerte segura. Dios lo libró y entonces el pueblo ayunó, todos ayunaron. Esther ayunó por 3 días, todo el pueblo ayunó por 3 días. Entonces vamos a mirar que era algo de lo que Dios manda a su pueblo que hagamos cuando llega el tiempo de crisis. Y quiero leer esta escritura, 2 de Corintios y verso capítulo 20, perdón, 2 de Crónicas capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte de la mar y de Siria, y he aquí ellos están en Jasón Tamar, que es en Gedi. Entonces Josafat tuvo temor porque sabía que era un enjambre de enemigos que venían a asesinar, a violar a las mujeres, a matar a los niños. Era una amenaza de muerte terrible y no había salida. Humanamente no tenían los recursos para poder pelear contra esta gran enjambre de enemigos que venían contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que lo leímos? Y aquí tenemos un modelo, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Y lo expliqué de esta forma. ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Cuando no sabemos qué hacer, alzaré mis ojos a los montes, levantaré mis ojos hacia arriba y entonces mi socorro viene del Señor. Cuando miramos a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás y no hay salida, la salida está. Mira para arriba, buscar al Señor. Y lo primero que dice que entonces tuvo temor, y es humano sentir temor, pero no, el asunto no es quedarse ahí. Y puso Josafat su rostro, número 1, cuando se dio cuenta de la amenaza de muerte, número 1, puso su rostro para consultar al Señor. Lo consultó. Inquirió: ¿qué hago, Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo no tengo la respuesta. No sé. No es un pecado admitir. No sé qué hacer. No es señal de debilidad. No, es señal de fe. No sé qué hacer. Pero yo sé que el Señor a quien yo sigo, Él sí sabe. Él no está confundido. A Él nada lo toma por sorpresa. Él está en control de todo y tenemos el privilegio de ser sus hijos. Pero este pueblo en el mundo libre ha sido un pueblo adormecido, tibio, indiferente, que busca solamente el entretenimiento. Eso ha sido, esa es la realidad de la iglesia. Me han preguntado varios. Sí, así es. Muy buenas gentes, pero indefensos, inútiles en lo espiritual, sin unción, sin autoridad espiritual. Entonces, miramos que consultó al Señor Josafat. ¿Qué hago, Señor? Enséñame. Y si le buscamos de corazón, mi hermano, Él nos enseña. No que unos 30 segundos, ¿qué hago? Y luego seguirlo. No, sino que buscarlo, el que pide y el que continúa pidiendo: Señor, enséñame, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y no te voy a soltar hasta que no me enseñes, Señor. No te suelto hasta que me bendigas con la respuesta, Señor. Esa es la tenacidad. Los que claman, como dijo el profeta: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no cesaré. Dios ha puesto guardia sobre los muros de Jerusalén, que no dejarán a Dios descansar ni de día ni de noche. Señor, enséñanos qué es lo que debemos hacer. Y el Señor contesta: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Entonces, ¿qué hizo cuando vio el peligro? No corrió al teléfono para hablar con sus aliados, no le llamó aquí, vamos a platicar, tener una reunión. No, lo primero que hizo fue
consultar, volvió su rostro al Señor. Y eso, cuando la iglesia es tibia y llega un problema, levanta el teléfono y le llama a fulano y le llama a otro y consulta con este y con otro, y cuando ya no queda recurso, pues clama a Dios. No, nuestro primer recurso ha de ser el Señor. ¿Qué hizo? Puso su rostro para consultar al Señor, y el Señor le dio respuesta qué es lo que debía de hacer. Porque leemos el resto del verso. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir al Señor, y todos ayunaron. Eso es lo primero que hizo. Entonces, dije, estoy siendo provocado por el ayuno que ha provocado mi hijo Jonathan en su programa de él, que es antes de este tiempo, y me provocó a ello. Y entonces ya leímos esta escritura y miramos cómo Dios los liberó. Así que oraron y ayunaron. Tenemos otro ejemplo también. Otro ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 1 en adelante. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de los cuales habló el Señor al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Miró el tiempo, ha llegado el tiempo crucial. ¿Y qué hizo? Volví mi rostro al Señor Dios. Lo mismo que hizo Josafat, volvió su rostro al Señor. ¿Y qué? Buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y luego oró. Fue oración con ayuno, porque el ayuno subyuga nuestra carne, es una forma de humillar a nuestra carne, no darle al apetito, sino que decirle: ahora voy en mandamiento. El Señor sabe por qué nos manda a ayunar. Y sabemos que dice la palabra, dijo el Señor, hay género aún en lo que toca a liberación. Hay género que solamente sale con ayuno y oración. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Volvió su rostro en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Así buscó al Señor y clamó al Señor. También tenemos otra escritura en el mismo libro de Daniel, y tuvo la respuesta. Tuvo respuesta, así como Esther y el pueblo judío tuvieron respuesta. Ayunaron 3 días. 3 días consecutivos. Daniel también volvió su rostro al Señor en el capítulo 9, en la oración y ruego, cilicio, saco y cilicio. Leemos también Daniel capítulo 10, en el 3er año del Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia, tuvo entendimiento en la visión. Dice Daniel, en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne, ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de día. Daniel también se puso otra vez en oración y en ayuno, y miramos que otra vez tiene la respuesta. Grande oposición, grande peligro, amenaza de muerte para el pueblo, y siempre buscaban al Señor en ayuno y oración, humillando su carne delante de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, vamos a unirnos con los contactos que tiene mi hijo en
en su programa de Facebook. Y entonces el plan es el día lunes, que es el día, voy a mirar la fecha, ¿qué día cae el día lunes? El lunes es el día 30 de marzo. 30 de marzo, 31 y 1 de abril. Estamos provocando un ayuno de 3 días. Los más jóvenes y fuertes, hay quienes lo han hecho por 3 días consecutivos con pura agua, por las 72 horas consecutivas. Así ayunó Esther. Así Daniel lo hizo por 21 días. Vamos a seguir el ejemplo y modelo bíblico. Y vamos a pedir misericordia al Señor. Vamos a pedir que retenga la plaga, que tenga misericordia de China. No del gobierno, porque es un gobierno satánico, pero del pueblo inocente, España, Italia, Irán. También ahí el gobierno es malo, pero el pueblo inocente, muchos musulmanes a quien también ama el Señor. Nos está llamando, moviendo Dios para orar también por los musulmanes, que Dios transforme sus corazones, saque la amargura y el odio y puedan conocer el amor que sobrepuja todos los amores, el amor de Cristo Jesús. Él también murió por ellos, son parte también de la cosecha, pero alguien tiene que clamar, sacudir el trono de Dios. Cuando sacudimos el trono de Dios, Dios no puede permanecer sentado, se levanta, levántate Señor, en defensa de su pueblo. Así que, mis estimados hermanos, estamos provocando, hay quienes están enfermos y no pueden ayunar los 3 días consecutivos. Yo no sé qué es lo que yo pueda hacer. Mucho tiempo, estando más joven, ayunamos ayunos de días, 3 días, 7 días, hasta 14 días, hasta 21 días. Pero estamos ahora ya un poquito más viejos, pero podemos de todos modos, en el nombre del Señor, no es con nuestra fuerza. Necesitamos respuesta. Debemos sentir compasión por las gentes que están sufriendo. Es terrible la agonía, los cuerpos que queman después de que mueren. No hay oportunidad de despedir de los familiares, no hay oportunidad de un funeral, sino que es algo radical. Esto está ocurriendo alrededor del mundo y el pueblo tiene que levantarse. Y el Señor, la voz de Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién? E Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. En este día el Señor está llamando a su pueblo. Reúnanse, júntense, los grandes, los chicos, reúnanse y clamen al Señor. Pidan misericordia. Y el Señor no puede resistir el clamor unido de su pueblo cuando clama a Él con un corazón humillado, un corazón quebrantado. Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir? Es irresistible. Dios no puede resistir un corazón contrito y humillado. Entonces vamos a hacerlo. Lo hemos hecho en oración, pero no solo en oración. Ahora vamos a añadir el ayuno, que es algo integral del arrepentimiento y la humillación del pueblo de Dios. Miramos los ejemplos de los profetas, de los reyes de David, cuando llegó el tiempo de aflicción y no había salida, se humillaron delante de Dios en ayuno y oración. Así que iniciaremos el día lunes, el lunes día 30 de marzo, 31 de marzo hasta el 1 de abril. Estamos provocando, estamos llamando y sonando la alarma para ayunar y orar al Señor, para pedir, implorar su misericordia. Tenemos esa responsabilidad, tenemos esa carga. Ahí la cosecha, dijo el Señor a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. ¿Están esperando qué? Yo les digo, levanten su cabeza, abran los ojos, fíjense, los campos están blancos para la siega. Los campos están blancos para la siega. Los campos blancos, el trigo cuando se maduraba se ponía color dorado, pero cuando no se cosechaba, ya maduro dorado, se ponía blanco, listo casi para caer solo. Y dijo el Señor, esa cosecha es la gente que está doliendo afuera y está blanco los campos. Hay quienes están con el corazón abierto
solamente esperando que venga alguien con la luz de la palabra de Dios, con esperanza. Y para eso nos ha llamado el Señor. Y al humillarnos delante del Señor, dijo el Padre Celestial, entonces levántate y vas a resplandecer para que las gentes miren el resplandor y la gloria de Dios sobre tu vida. Mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Corramos la palabra el día lunes, un ayuno de 3 días, lunes, martes y miércoles. La gracia del Señor sea con cada uno de vosotros. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Abre los corazones, Señor. Abre las mentes, abre nuestros ojos para mirar, y nuestros oídos para oír, y nuestros corazones para recibir, Señor. Sí, Dios mío, habla a tu pueblo. Habla, Señor. Habla a nuestros corazones. Ablanda los corazones duros, Señor. Y da entendimiento, ojos para ver y oídos para oír. Gracias, Señor. Y que tú puedas decirnos, bienaventurados vuestros ojos porque ven. Y bienaventurados porque ha sido dado que entendáis los misterios del reino de los cielos. Dios les bendiga. Es mi deseo y oración. Entro enseguida en inglés. Dentro de 5 minutos o 3 minutos en inglés. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.